Así es, así es. En la patineta no, en el skateboard. ¿Cómo estás, mi amigo Vladimir? Gracias por Pues muy conectarte. bien. Gracias, Sergio. Gracias a ti. Encantado y genial la entrevista que tuviste, bien reveladora además. No, bien, bien bueno, excelente, excelente. Además, un profesional del área que conoce bastante del tema y, bueno, nada, sobre todo para conocer bien lo que pudiera ocurrir en una eventual situación como esa que se plantea. Así Pero, es. Vladimir, vamos a hablar un poquito de lo que es el hoy y quiero conversar contigo acerca de Colombia porque sé que manejas muy bien los temas de Latinoamérica y el tema de Colombia, no lo voy a negar, me preocupa, nos preocupa a muchos lo que pueda pasar en este país. Hay algún grupo que está, bueno, encantado con todo eso, pero bueno, eh, ¿qué piensas al respecto, Vladimir? Eso es peor que un reactor nuclear activo y con amenaza de guerra, a mi modo de ver, para nuestro continente. La destrucción del comunismo en América es devastadora, mucho peor, insisto, que cualquier bomba atómica. Es muy preocupante, Sergio. Lo que está pasando en Colombia es sumamente preocupante, coincido contigo. Mira, creo que esta victoria de la izquierda en Colombia, que es una antesala a lo que vamos a vivir en mayo, a lo que vamos a vivir en la primera vuelta electoral, a mi modo de ver, es incluso más importante para ellos que la victoria de la FARC con el acuerdo de contrabando de paz con Santos. A mi Ok, modo de ver, ok. para que entendamos la magnitud de lo que esto implica. ¿Por qué? Porque en aquella oportunidad, cuando la FARC firmó el tratado, todos sabían que la FARC no iba a contar con ningún tipo de apoyo en un primer término como partido político y en segundo término se sabía que la FARC no iba a cesar en sus armas, en sus acciones criminales y fue así. Ahora, cuando vamos a esta realidad y para aquellos que no están enterados, ¿qué ha ocurrido este fin de semana en Colombia? En Colombia hubo digamos, un evento electoral en el cual se escogieron a los senadores de la Cámara Alta y Baja, porque en Colombia es como en Estados Unidos, hay una Cámara de Representantes y está el Senado, y aparte hubo primarias. De cualquier manera, la izquierda tomó casi el 33% del universo total de la política en Colombia. Es decir, 3 de cada 10 autoridades políticas centrales en Colombia pasaron a formar parte de la izquierda. Ahora, muchos se preguntan también, ¿y cuál es el problema que la izquierda toma el poder? Porque hemos visto otros casos, Lenín Moreno en su oportunidad en Ecuador, quien fue vicepresidente de Rafael Correa tomó la presidencia y resultó ser una gran sorpresa. Por poner solo este primer ejemplo. Bueno, la respuesta es clara. En el caso de Colombia, al igual que en el caso de Perú, que es lo que está pasando ahora con Pedro Castillo, que es un desastre total. Estos países, así como en Venezuela y en la mayoría de los países de América Latina, Sergio, nuestras instituciones no son ni fuertes ni funcionales. ¿Qué implica esto? No hay estabilidad para soportar cambios de rumbo, como por ejemplo aquí en Estados Unidos, que uno ve a los demócratas y uno ve a los republicanos, y mal que bien, Claro. la institucionalidad soporta la base para que no se nos caiga el país. En Colombia puede pasar cualquier cosa, Sergio. Uh-huh. Y ese es el problema. Ahora, ¿por qué puede pasar cualquier cosa? Porque tenemos años advirtiendo que la izquierda, si algo sabe jugar, es con el tiempo. Y la Claro. gente no lo entiende. Nos quedamos Ahora, solamente en el yo te quiero antes. hacer una pregunta, Vladimir. ¿Esto que Uh-huh. ocurrió en Colombia es un voto castigo a Duque? Yo creo que es un voto castigo a la derecha en general, pero sobre todo a Duque, sí. Entendamos, la derecha tiene gobernando en Colombia 20 años. Álvaro Uribe llegó a sus años de gloria. Yo incluso estuve trabajando por unos días en Bogotá al término del segundo periodo de Álvaro Uribe. Y en serio, Uribe contaba con el 82% del respaldo. Es un tipo que si Cierto. hubiese tenido la oportunidad de lanzarse una tercera, una cuarta, una quinta, hubiese arrasado. Pero luego de Uribe viene Santos, y Santos, quien fue ministro de Defensa de Uribe, le quitó la impronta que tenía el uribismo en Colombia a través de los acuerdos de paz, etcétera. Luego llega Iván Duque, que se consigue con varias cosas y 3 elementos que dañaron, a mi modo de ver, a Duque. 3 o 4 elementos. El primero, se esperaba que Duque fuese el hombre fuerte de Uribe y ese hombre fuerte nunca se vio.
Es una persona que, si bien es un estadista, es un hombre que no ha tenido el liderazgo, digamos, la talla política de un hombre como Uribe. Esto es un primer elemento. El segundo elemento es que, y esto me lo dicen analistas del propio Centro Democrático, el propio partido Uribe, Uribe se convirtió en una institución dentro de la institución. Entonces Uribe comenzó a competir incluso con Duque, ya siendo presidente, incluso con el gobierno de Colombia. Un tercer elemento, la migración venezolana. Claro. Y uno se pregunta, ¿y por qué la migración venezolana? Bueno, porque los colombianos, aunque nos han aceptado nosotros en su país, somos tantos, somos ya prácticamente más de 2 millones de venezolanos y con tantos problemas que hemos arrastrado que la gente quiere un parado a lo que se ha venido en términos migratorios. Y Duque, ahí sí tenemos que ponernos del lado de Venezuela, decir, oye, Duque sí nos ha apoyado, Duque sí nos ha permitido estar, a pesar de todo lo que le ha pasado a Colombia con nuestra migración, porque hay que reconocerlo, ha sido una locura lo que se ha vivido en Colombia, pues Duque ha mantenido la política de puertas abiertas en contra de todo el resto de los países del continente, de todos. Entonces, tal vez este elemento haya sido fundamental porque se sabe que la izquierda, por muy izquierda que se diga, cuando le toca ser fascista lo es, y lo primero que ocurriría con una eventual y prácticamente inevitable victoria de Gustavo Petro sería cerrar las fronteras a los venezolanos. Comenzar a poner. Vamos, sí, porque tengo varias preguntas o varios comentarios que hacer al respecto. La Emir, fíjate tú. Primero, tú lo acabas de decir, un inminente triunfo de Petro. ¿No hay opción de que Petro pierda esta elección presidencial? Yo no creo que Fico logre ganar. Es decir, sí, yo creo que en esta oportunidad Petro va a tomar la presidencia y cuidado si es en la primera vuelta. Wow. Los mejores analistas dicen que van a segunda, pero con Petro por el medio de la calle punteando. La victoria de Petro fue dramática. Yo creo que él puede ganar en primera vuelta. Y las implicaciones, insisto, son altísimas. Ahí tienen a una Piedad Córdoba, que aunque ha sido cuestionada por todos los flancos, ahí está ya electa como senadora. Un Petro que ustedes saben, la cercanía de Petro con los grupos terroristas y guerrilleros colombianos. Vayan y busquen, para los que tengan curiosidad política, busquen la cuenta de Twitter de Gustavo Petro. Y revisen hasta ya en términos de lenguaje inclusivo. El tipo es una copia al carbón de lo que ocurrió en su oportunidad con Hugo Chávez. Y hablando de eso, Ingrid Betancourt criticó a Petro por tener a Piedad Córdoba bajo su paraguas, hablando justamente de la movida política de Piedad Córdoba con los secuestrados. No sé si lo viste, bien interesante lo que estuvieron conversando. Ok. Supongamos entonces que gana Petro la presidencia. La relación de Petro de la Colombia de Petro, de llegar a ser Petro presidente con Estados Unidos. Acaba de firmarse, por ejemplo, este acuerdo con Colombia, con Duque, de que Colombia formará parte extra OTAN, por ejemplo. Ahora, esa Colombia con Petro, ¿cómo queda eso allí? Wow. ¿Cómo quedan las relaciones con Venezuela y con otros países de la región? ¿Ustedes recuerdan cuando en Venezuela existía el cartel de los soles? No, ¿verdad? Porque el cartel de los soles no se conocía hasta que llegó el chavismo. O, por ejemplo, todo lo que significaba los carteles de narcotráfico en el Zulia o incluso al sur de Venezuela. ¿Dónde voy? En aquella oportunidad, antes de que Chávez estuviera en el país, había una oficina de la DEA en Fuerte Tiuna. Y esa oficina de la DEA coordinaba acciones conjuntas con cuerpos de seguridad del Estado para al menos controlar, no eliminar, porque el tráfico de drogas es prácticamente imposible eliminarlo. Estoy hablando de una antesala de lo primero que creo que ocurriría en Colombia. Gustavo Petro retiraría las tropas colombianas porque en Colombia hay funcionarios militares colombianos que hacen actividades, por supuesto, conjuntas, prácticas, entrenamiento, etcétera. Yo creo que Petro cerraría la oficina de la DEA. Ahora imagínense ustedes las implicaciones de un país históricamente atado al narcotráfico, unido al narcotráfico, sin equipos especializados para luchar contra el narcotráfico. Y ojo, esto es totalmente opinión.
Yo puedo estar completamente equivocado. Si usted apoya Claro. a Petro y me está viendo, pues bueno, usted tendrá su opinión. Pero si en Venezuela lo vimos, y ahí tenemos las consecuencias, cómo se maneja el narcotráfico, en un país donde no se producía, y hoy en día hasta en Venezuela se cultiva droga. Entonces, en el caso de Colombia, imagínate las consecuencias de las primeras acciones, sacar a Estados Unidos de la fotografía, que es la respuesta a tu pregunta. Ese acuerdo queda como un flore, como Guaidó, queda en una esquinita, un jarrón chino en una esquinita. Pero sencillamente le da una patada a la mesa, Gustavo Petro, se alía abierta públicamente con Maduro y ahora convierten a Colombia y a Venezuela en unos centros masivos de operaciones del narcotráfico y de lavado de dinero, pues a sus anchas, porque tienen acceso al Pacífico, tienen acceso al Atlántico y pues no tienen a nadie que los detenga. Así que el peligro para el continente es Pero inminente. ¿crees que sea tan abierto así, Vladimir? No sé, me parece que estás como que llevando esto a un extremo, me parece, ojo, Bueno, porque no creo que vaya a ser tan abierto así y por otro lado recuerda que Petro se ha manifestado contrario a mucho de lo que en teoría ha hecho Maduro en Venezuela, ¿no? Por lo menos en la parte de campaña así lo ha manifestado, ¿no? Bueno, recuerda a Ollanta Humala. Ollanta Humala en Perú, en su primer intento de ser presidente, estaba punteando las encuestas hasta que lo apadrinó Chávez y se le cayeron las fichas. Gustavo Petro tiene que hacerlo. Ahora, del dicho al hecho hay mucho trecho. Hay que Claro. esperar a ver qué ocurra cuando Petro gane, si es que finalmente gana. Vamos a ver qué va a ocurrir. Hasta el momento yo no le veo contrincante. Fico no es una figura, a mi modo de ver, que pueda llegar muy lejos, pero uno nunca sabe. Además, la gente está cansada, insisto. El problema es que la izquierda sabe jugar con el cansancio de la gente. El cansancio es natural, el cansancio es normal. Y en todo país, sea o no desarrollado, la gente quiere cambio. Once in a while, como llaman acá, de vez en cuando quieren cambio. Y en esos cambios, cuando las instituciones son esas, como decía al principio, débiles y disfuncionales, bueno, la gente sabe cómo pescar en río revuelto y es lo que está ocurriendo, siendo constantes, porque sí, eso lo tiene Petro. Ahora, que si yo creo que va a ser tan abierto así, bueno, no tiene por qué ser tan abierto así. ¿Es que acaso Maduro es tan abierto así? No, tampoco lo es, pero es un hecho lo que acabo de decir. Entonces, probablemente algo así puede ocurrir. Es que no hay otra, serio. Es decir, de que vive Colombia. Colombia, por ejemplo, Colombia ha venido desarrollando una industria petrolera descomunal, espectacular, por cierto, con buena cantidad de profesionales venezolanos. ¿Qué va a ocurrir con la industria petrolera tomándolo a Gustavo Petro y teniendo la experiencia que se vivió en Venezuela? Y ojo, yo no estoy diciendo que él necesariamente copie al carbón lo que ocurre en Venezuela, pero es muy conveniente para mantenerse en el poder hacerlo. Es muy